El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Proclamación del Santo Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Se acercaba la Pascua de los judíos y Jesús subió a Jerusalén y encontró en el templo a los vendedores de bueyes, ovejas y palomas, y a los cambistas sentados, y haciendo un azote de cordeles, los echó a todos del templo, ovejas y bueyes, y a los cambistas les esparció las monedas y les volcó las mesas, y a los que vendían palomas les dijo: quiten esto de aquí, no conviertan en un mercado la casa de mi Padre. Sus discípulos se acordaron de lo que está escrito: el celo de tu casa me devora. Entonces intervinieron los judíos y le preguntaron: ¿qué signo nos muestras para obrar así? Jesús contestó: destruyan este templo y en 3 días lo levantaré. Los judíos replicaron: 46 años ha costado construir este templo, ¿y tú lo vas a levantar en 3 días? Pero él hablaba del templo de su cuerpo. Y cuando resucitó de entre los muertos, los discípulos se acordaron de lo que había dicho y creyeron a la escritura y a la palabra que había dicho Jesús. Mientras estaba en Jerusalén por las fiestas de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo los signos que hacía. Pero Jesús no se confiaba a ellos, porque los conocía a todos y no necesitaba el testimonio de nadie sobre un hombre, porque él sabía lo que hay dentro de cada hombre. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Textos bíblicos que la palabra de Dios nos regala hoy, queridos hermanos, y que son netamente cuaresmales. La cuaresma es la preparación para la Semana Santa. La Semana Santa es vivir en una semana la vida, pasión, crucifixión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Y los textos bíblicos de hoy, en la primera lectura, nos están recordando los mandamientos. Levanten la mano los que se saben los mandamientos. No se saben los mandamientos. No. Vamos a preguntarle a la que sabe. Diga los mandamientos. Padre, pues yo no me lo sé todos, pero sí, no me acuerdo bien, pero sí. Yo pregunté que quién se sabía los mandamientos. Hijos, no nos sabemos los mandamientos. La ley, o sea, la carta por la que nosotros nos vamos a guiar, los mandamientos de Dios que nos dan el derrotero para vivir. No lo sabemos, no lo sabemos. Y ya a la altura y a la edad que nosotros tenemos, solamente excluimos al bebé y al niño. De lo contrario, todos los debemos de saber. Y si no, la pregunta es, ¿cómo hemos vivido? ¿Qué es lo que hemos practicado?
¿Qué es lo que hemos puesto en el centro de nuestra vida para vivir conforme al querer y a la voluntad de Dios? Ahí está, hijos. Por eso no vivimos bien. Por eso nuestras vidas no producen para el reino de los cielos. Puede que hasta produzcan mucho dinero acá en la tierra, pero para el reino de los cielos no producen absolutamente nada. Y ahí es donde, queridos hermanos, los seres humanos nos equivocamos, pensando que estamos viviendo muy bien cuando no vamos por el camino que es hacia el encuentro con el Señor. Pues bueno, por algo, queridos hermanos, hoy la palabra de Dios nos cita el texto bíblico del Éxodo, donde nos cuenta de nuevo los mandamientos. La tarea es a volver a repasarlos. Todos los aprendimos para la primera comunión, todos los repasamos para la confirmación y en estos momentos no los sabemos y no los ponemos en práctica. No tenemos nada que poner en práctica porque no lo sabemos. Tarea: volver ahí en Google mientras estamos mirando bobadas y tonterías, videos que lo único que hacen es llevarlo a uno a la perdición. Revisemos, coloquemos ahí los 10 mandamientos, cuáles son los 10 mandamientos, cuáles son los sacramentos de la iglesia, cuáles son las bienaventuranzas, cuáles son las obras de misericordia, para que nos vamos apropiando de lo fundamental cristiano. Entonces, hijos, los textos bíblicos nos recuerdan hoy muy especialmente los 10 mandamientos, porque con los 10 mandamientos uno tiene que hacer el examen de conciencia y uno hace un examen de conciencia para prepararse para la Santa Confesión y uno lo hace 10 días antes. La pregunta es, si no me sé los mandamientos, ¿cuánto hace que no me confieso? No, padre, yo me confieso cada 8 días. Maravilloso. Y entonces, ¿cómo estás haciendo el examen de conciencia si no te saben los mandamientos? Te estás confesando mal. Y eso así cometes un pecado mayor, un sacrilegio, porque no te estás confesando como es debido. 10 días de preparación, sacramento de la confesión, y luego venir al templo, vivir la celebración eucarística, recibir el mensaje de la palabra de Dios y recibir el cuerpo y la sangre del Señor. En el texto bíblico del Evangelio es el Señor Jesús que nos cuenta que va de camino a Jerusalén para vivir todo el proceso de la Semana Mayor. Y yendo a Jerusalén, entra al templo y en el templo lo tienen vuelto absolutamente nada, completamente destruido, vuelto nada. Hay animales, cambistas, negociantes haciendo los negocios dentro del templo. Entonces el Señor entra en cólera y en celo por el templo, se hace un cordel y saca de allí a todos los que estaban en el templo sin hacer lo que tienen que hacer, venir a orar al templo. El Señor los saca de ahí y el Señor les dice que le tiene que poner orden al templo, a su casa, a la casa de Dios. Y les pone el ejemplo, porque le piden que muestre unos signos. Y Él les dice, destruyan este templo y yo lo reconstruiré en 3 días. Y el templo de Jerusalén se habían demorado 46 años para construirlo. Entonces ellos le decían, ¿cómo así?
46 años se nos ha demorado construir este templo y tú lo vas a reconstruir en 3 días. Y él les aclara, el texto bíblico no hablaba del templo físico, sino el templo de su cuerpo, su vida. Lo que nos quiere decir, queridos hermanos, es que nosotros también tenemos que poner en orden nuestro templo, nuestra vida, la casa de Dios, el templo donde Dios habita. Lo tenemos que organizar. ¿Cómo lo vamos a organizar entonces? Si no conocemos los sacramentos, si no los vivimos, si no conocemos los mandamientos y no los practicamos. Queda la tarea, pues, para esta parte de la preparación para la Semana Santa, este tiempo cuaresmal, comenzar, hijos, a apropiarnos de lo que el Señor Jesús nos pide en la palabra. Organizar nuestra vida, nuestro templo, poner al derecho todo lo que hay en cada uno de nosotros y sacar, como hizo él, sacar de allí todo lo que estorba, lo que no deja que nuestro templo sea un templo de oración a Dios. Él sacó animales, él sacó personas y volcó las mesas donde estaba el dinero para demostrarnos a nosotros que lo mismo tenemos que hacer en nuestra vida. Hay que sacar personas de nuestra vida, hay que hacerlo, hijos. No nos suman y antes, por el contrario, nos llevan al borde de la condenación. Hay que sacar cuánta cosa no sirve en tu vida. ¿Cuántos años, cuánto tiempo el Señor hablándote? Y todavía con el mismo pecado, la misma persona que te lleva al pecado, el mismo comportamiento, la misma situación, el mismo vicio, el mismo carácter, el mismo temperamento, llevándote a todo el mundo por delante. Hijos, no puede ser, no puede ser. Queda pues el mensaje de la palabra de Dios para que a partir de hoy comencemos a construir algo diferente. Un templo en el que Dios quiera venir a habitar. Una vida que sea agradable a Dios y que Dios de verdad desee morar en cada uno de nosotros. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo.